Vamos a dar gracias, Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que viene bendecida porque viene de tu boca, Señor. Un espíritu he recibido y yo creo en esta palabra. Señor, yo la recibo para mí, la recibo para esta casa, para cada familia que está aquí, Señor. Declaramos que no volverá vacía, que tú la has enviado con ese propósito para restaurar vidas, para bendecir vidas, para liberar vidas. Sea tu poder obrando a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer de los versículos 11. Ahí va a aparecer la imagen también. 11 al 32 de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que había querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque le ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que te ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar a su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta es una de las parábolas más conocidas del Señor Jesucristo. Única, hay parábolas que se repiten, pero esta no es única, está aquí en el Evangelio según San Lucas. Muy conocida, muy predicada, con unas verdades muy profundas y muy hermosas para analizar en este día. Aproximadamente 45 años atrás fue la primera vez que yo escuché el mensaje del hijo pródigo. Yo era un adolescente y me gustaba mucho escuchar al pastor predicar, y era un adolescente que me gustaba aprender, y no se me olvidan, a mí no se me olvidan cuáles fueron los primeros mensajes que yo escuché de mi pastor. Y este mensaje en particular me impactó mi vida en muchas formas, aunque ustedes eran una pequeña vida, apenas corta vida, tenía 12 años, pero ha sido algo muy fuerte porque cada vez le encuentro la riqueza que hay en este pasaje.
Y lo he predicado otras veces en otra tónica, pero qué importante es que, hermanos, la palabra nunca se hace vieja. La palabra cobra vida en ti cuando tú la recibes con un corazón. No digo preparado porque no estamos preparados, con un corazón dispuesto. Cuando tu corazón está dispuesto, la palabra de Dios que fue enviada para restaurar, para sanar, para liberar, para restituir, va a venir a hacer en tu vida eso que Dios quiere que haga. Simplemente es disponer nuestro espíritu para recibirla. Y yo creo que quizás usted alguna vez o varias veces ha escuchado esta parábola de lo que es el hijo pródigo o perdido. Y no significa más que alguien que gasta en cosas inútiles. Eso significa pródigo. Alguien que gasta en algo inútil, en algo superfluo, algo pasajero. Y cuando vemos la vida de este muchacho, a mí me hacía pensar mucho que yo me mirara a mí misma en este año 2024, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi posición delante de mi Padre Celestial? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Hay gente que no ha hecho el desconecte con el 2023, todavía lo tiene aquí, a cuestas. Hay gente que no ha puesto la línea todavía en cosas que ya debe haber terminado, que debe haber sellado, que debe haber renunciado, y todavía en este año nuevo las trae. Mucha gente no siente el año como nuevo. Hay gente que dice, tengo las mismas deudas, todavía tengo la misma enfermedad, todavía tengo el mismo problema. Y yo le digo, Dios quiere que pase la página. Pero si tú quieres quedarte ahí, analízate. Autoanalízate, porque Dios es el Dios de cambios. Dios no cambia, pero hace muchos cambios en nosotros para beneficiar nuestras vidas. Para que nuestra vida tenga un verdadero sentido y nosotros digamos, wow, estoy feliz con la vida que estoy viviendo. Tengo paz con lo que estoy haciendo. Tengo una gran expectación de lo que aún Dios va a hacer conmigo y a través de mí. Cuando tú dices eso, no le estás dando ya más lugar al tiempo del problema. Ese tiempo se acabó. Porque el Señor ya llevó el problema sin que tú te des cuenta. El Señor ya perdonó el pecado cuando tú todavía lo quieres cargar. El Señor ya sanó esa enfermedad desde que Él entregó su cuerpo en el madero y dice que por su llaga ya fuimos. Habla de un pasado que Él ya cumplió, un propósito para hacerlo efectivo en un presente para nosotros. Cuando vemos la vida de estos dos jóvenes, que es el hijo pródigo, el hijo menor, y el hijo mayor, el primogénito que está en casa, vemos algo importante, porque cuando analizamos nuestra vida, muchas de las veces nosotros, cuando somos de familia numerosa, caemos en un problema que siempre nos estamos comparando con el otro hermano. En la iglesia querigma eso no pasa, gracias a Dios. Y en esa familia pasaba eso. Un hijo primogénito, que en las familias judías tiene los privilegios más grandes que cualquier hermano, pero él no lo valoraba. Y un hijo menor, que por tener un padre rico, le pide su herencia, dice, es mi tiempo, yo ya la quiero, adelántamela y me voy. Y se va, y él cambia la relación familiar, el estado de familia, el estado de paternidad aquí inmediata, de ese calor del hogar, de esa seguridad que da el hogar, lo cambia por irse a gastar una fortuna, irse a gastar una herencia en algo pasajero. Pero como todo joven, él no lo entiende al momento. Cuando usted está empezando a caminar con Dios, usted no entiende muchas cosas. Y usted dice, bueno, estoy empezando a caminar con Dios, voy a seguir caminando el 99%, lo voy a hacer a mi manera y voy aprendiendo con el 1%. A lo mejor el otro año voy a hacer el 2% y voy a ir aumentando mi fe, voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no es así. Dios quiere nuestra obediencia plena. Nosotros no podemos poner a Dios en una balanza, pero Él sí nos pone a nosotros todos los días. Porque Él es un ser infinito, nosotros somos finitos. Porque Él es un Dios todopoderoso y nosotros somos débiles.
porque Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Nosotros no podemos ponerle parámetros al Señor. Ella estableció el mejor parámetro para el ser humano teniendo aquí, dándote la escritura, dándote la guía, dándonos la guía de su santa palabra. Sin embargo, este joven no se miraba dónde estaba. Él no miraba la riqueza que él tenía al tener un padre, al tener un hermano, al tener una familia, al tener servidumbre. Me imagino que el padre obviamente era un hombre muy rico, por la forma en que se delata este escrito. Sin embargo, este joven en sus emociones, que las emociones son pasajeras, van y vienen, se deja llevar. ¿Y qué pasa? Que él en un abrir y cerrar de ojos se encuentra que todo se le acabó. Ya no hubo dinero, ya no hubo amigos, no hubo dinero, no hubo con qué comprar aquello que tanto le gustaba, que tanto quería, y se siente el ser más despreciable. El número de ceros del dinero se acabó, ya no había más, ya no había con qué contar, por lo tanto ya no había ni qué hacer, y no tenía para comer. Y dice la Biblia que se va y busca empleo, y lo único que pudo encontrar era cuidar cerdos. El cerdo, hermanos, es un animal impuro para el judío. Alguien que cuidara cerdos era lo más bajo que podía haber. Ni siquiera limpiar pisos. Cuidar cerdos era lo más despreciable que podía haber. ¿Y qué sucede? Que estando en una condición así, ese muchacho empieza a ver dónde se encuentra. En un cochinero, en una posilga, en un chiquero, no sé cómo le dicen en su país, en medio de esos animales, que hasta se le antojaba comerse las algarrobas, los desechos, los que le dan a los animales para que coman. Pero ni eso alcanzaba. Ni la comida de los cerdos, no tenía ni siquiera ese derecho, menos que pudiera llamarse privilegio que él tenía en la casa de su padre. En la casa de su padre había abundancia de alimento. Cuando él está en una condición tan triste, él pasó para eso muchas cosas. Tuvo dinero para comprar sexo, tuvo dinero para comprar bebidas, tuvo dinero para satisfacer los deseos carnales, lo tuvo. Nada de eso le dejó felicidad, porque la felicidad es momentánea, es pasajera. El gozo es eterno. La felicidad puede venir de cualquier tipo de medios. El gozo solamente viene del Espíritu de Dios. Cuando él está en esa condición, recapacita, reflexiona. Diga conmigo, reflexión. Este es un año de reflexión. Este es un año de restauración. Y este va a ser un año de restitución. Lo que vemos en la vida del joven pródigo, vemos estas tres cosas. Pero qué importante es que nosotros no solamente lo leamos, sino que lo analicemos y que lo tomemos para nosotros, para vernos dónde estás. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? O sea, ¿cuál es la condición en la que nos encontramos? ¿Cuál es el punto de reflexión hacia el cual el Señor te está haciendo caminar? Hay gente que no acepta su verdad porque vive en un engaño, una mentira. Pero hay una verdad en todos. Hay gente que no la acepta, batalla para aceptar su realidad. Este joven no veía su realidad, no la veía. Cuando se encuentra en lo más bajo, en lo más despreciable, incluso él se siente como un bastardo. Porque él dijo: no soy digno de llamarme tu hijo. Me siento como un bastardo.
Cuando en Dios somos hijos y nosotros no vivimos la vida como nuestro Padre nos indica, siempre hay un sentido equivocado en nosotros. Ese sentido equivocado muchas veces nos deprime, muchas veces nos culpa, muchas veces nos acobarda. Ese muchacho ya estaba, la Biblia no dice cuánto tiempo se pasó haciendo un inventario de su vida. No dice cuánto tiempo. Pero lo importante es que en medio de esa situación tan crítica, tan triste, él reflexiona y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? Comen mejor que yo. Y entonces él dice: me levantaré. ¿Qué significa eso? No me voy a quedar en esta condición. Dios te dice a ti esta mañana: levántate, no te quedes en la misma condición. Él tiene todo el poder para restaurarte, tiene toda la gracia para perdonarte y tiene toda la riqueza para restituirte. Cuando no hay reflexión, la gente se hace vieja en lo mismo. Cuando no se entra a una reflexión, a un análisis de conciencia, las personas se enferman en lo mismo. Esto nos trae una depresión espiritual y muchos de ellos pasan a una muerte espiritual. Porque Dios nos deja una conciencia a través de la cual nos habla todos los días. El salmista de David decía: aún en las noches, aún dormido, me enseñas mi conciencia. Y por eso David, cuando oraba, decía: Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, aún de los que yo no me di cuenta. Eso supera nuestra conciencia, pero está la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Aunque ese hijo se ve apartado y está viviendo de una manera despilfarrada, de una manera muy equivocada, el Señor tenía un padre. El padre seguía allí y seguía en espera de ese hijo. Estaba otro hermano incómodo, estorboso, pero también estaba bajo el control del padre. Y cuando este joven recapacita y dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Si tú me dieras la oportunidad. ¿Usted cree que uno de padre aguantaría eso? Que el hijo venga y le diga así: si tú me dieras la oportunidad de ser un sirviente más en tu casa. Dice la Biblia que él está analizando todo eso en su mente, pero que cuando él se levanta y va al padre, lo primero que ve es al padre esperándolo. El padre ya lo está esperando con los brazos abiertos. El padre no lo está esperando para acusarlo, no lo está esperando para enjuiciarlo, lo está esperando para restaurarlo. Ese es nuestro Padre Celestial. Pero Él reconoce su miseria al 100%. Él reconoce su posición. Él dejó la posición de hijo. Porque la posición de un hijo, bíblicamente hablando, es uno que honra a su padre y a su madre. Al él tomar una decisión en base a una herencia, él está deshonrando a ese padre que a saber qué tanto tuvo que trabajar para tener esa herencia. Y se va de la casa, es despreciar la casa. Es decir, ya no necesito mi casa, no necesito mi padre, yo me voy. Yo sé cómo le voy a hacer. Pero no le duró mucho esta forma de vida. Cuando él reflexiona, en medio de sentirse tan mal, en todos los sentidos, se encuentra con un padre que es movido a misericordia. Y con un hermano incómodo y problemático.
el Señor siempre anhela nuestra restauración, pero el enemigo siempre trae la acusación. Para cuando el enemigo te está acusando, Dios ya tiene la carta de libertad para ti. Para cuando el diablo está teniendo enfermedad, Dios ya tiene la palabra de sanidad para ti. Pero qué importante es analizar dónde te encuentras, dónde nos encontramos. ¿Qué tanto nosotros hemos valorado la casa del Padre, de nuestro Padre Celestial? Cuando hablo de la casa no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de ese tiempo, de esa intimidad, de todo lo que tú has recibido de Él, de lo que hemos recibido del Señor. Y que va mucho más allá que los costos que nosotros entendemos en cuanto a lo material, lo físico. Va mucho más allá. Cuando el Padre aquí dice la Biblia que es movido a misericordia, Él lo esperaba con amor porque Él sabía que el dinero se le iba a acabar. El Señor sabe que los recursos humanos están limitados en todos los sentidos. Ahorita tienes, mañana puede que no tengas. Ahorita tienes mucho trabajo, no sabemos en el verano si va a haber mucho trabajo. El único que no tiene límites para bendecir y para amar es el Señor. Y ese es el Padre que muestra esta parábola. Un Padre que es lleno de amor y misericordia y que a pesar de que el Hijo lo defraudó viviendo perdidamente, deshonró la casa, ese Padre es movido a misericordia y lo está esperando que llegue. Pero no solamente lo espera que llegue, sino que manda a hacer una fiesta. Que maten el animal más gordo para hacer fiesta. Y se oye el ruido de las flautas y los panderos y la danza. Y ahí el otro escucha y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Dice el hermano mayor. Es que tu padre está haciendo fiesta porque su hijo, que había sido perdido, ha sido encontrado. Que se había perdido, ha sido encontrado. Y entra un espíritu de amargura, de envidia, de celos en ese muchacho. Y trae un reclamo. Le dice, ¿cómo va a ser? Yo he estado contigo siempre, te he servido y no me has dado un cabrito para matarlo con mis amigos. Él no entendía que lo que estaba en la casa del Padre todo era para él. Él no tenía que esperar que se lo dieran, el otro sí, porque el otro dejó su lugar. Cuando alguien deja su lugar de honra, deja su lugar de hijo, deja su lugar de bendición, él tiene que ser restituido. Y es a base de una autoridad que él va a volver a tomar. No es nomás porque ya vine, papi, lo siento, me gasté todo, pero yo sé que tú sigues siendo bueno conmigo, papi, ¿verdad que me amas, papi? No, hubo deshonra a esa casa, a esa cabeza, a esa autoridad, a esa familia. Y era necesario recuperar eso. Qué hermoso que Dios trabaja de esa manera con nosotros. Y dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero para que se arrepienta tiene que haber una reflexión primero. Tenemos que analizar y ver la posición en la que nos encontramos. Y cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento, claro que Dios extiende sus brazos de amor y Dios perdona y Dios restaura y Él hace fiesta con nosotros. Nos quita la vergüenza. ¿Ustedes han visto personas que llegan a una fiesta con vergüenza? Yo sí. No quieren aceptar el plato de comida. Se van a un rincón. No se sienten merecederos de ese plato, ni de estar ahí. Porque hay vergüenza, porque hay pena, porque están desubicados, no se sienten parte de. Y puede estar el 99% gozándose feliz, pero hay una persona que no está en esa condición. Esa persona necesita ser restaurada. Necesita sentirse amada. Necesita saber que hay un Padre Celestial que le ama, que le perdona, que le restaura, que le sana y que le quita la vergüenza. Dice la palabra que Él te quita la vergüenza y te pone un manto de alegría.
Y cuando Dios pone ese manto, pase lo que pasa, nadie te lo va a quitar. Es un sello de que el gozo del Señor va a ser tu fortaleza. Y cambias esas actitudes. Y dices, bueno, yo soy parte también. Esto es lo que el padre quería que el otro hijo entendiera, pero el otro no entendía eso. Si el otro tenía muchos más privilegios, era dueño de todo, pero él se sentía menos. ¿Por qué se sintió menos? Porque juzgó a su hermano. Él se estaba perdiendo lo que era suyo. ¿Por qué? Porque estaba dejando su posición. Él dejó su posición de hermano mayor. El hermano mayor era el segundo del padre que debía de venir y restaurar a su hermano y abrazar a su hermano, pero él no lo hizo porque había envidia, había celos en su corazón. Él lo tenía todo, pero no lo estaba disfrutando. Mírate donde tú estás. Si todo lo que Dios te ha dado, ¿tú lo disfrutas o no lo disfrutas? ¿Te gozas y te alegras con ello, con la salvación en Cristo Jesús, con la paz que ha traído tu corazón, con los milagros que ha hecho tu vida? ¿Tú lo disfrutas o no lo disfrutas? ¿Tú te gozas o no te gozas? ¿Tú lo compartes con otros o no lo puedes compartir? Todavía hay algo que te sella la boca. Es el mismo Padre de todos, el Padre de toda consolación, el Padre que trae una salvación por gracia completa, donde restaura, donde libera, donde sana y da un gozo que es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Y cuando esa fortaleza está en nosotros, tenemos autoridad para que donde quiera que haya hijos de Dios, en esta iglesia, en China y en Europa, donde sea, yo me siento en la iglesia y yo sé que Él es mi hermano y es mi hermana. Yo no llego con vergüenza ahí. Y si me dicen, ¿usted puede orar? Claro que puedo orar, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Así es en la familia de la fe, y eso es lo que este muchacho no entendía. Uno, a pesar de que cayó muy bajo, que defraudó a su padre, que ensució, puede decirse así, el nombre de la familia, es restaurado porque él se humilla también. Se humilla totalmente. Él entiende su posición, está en un cochinero. Está con los cerdos. Hasta ahí se da cuenta. Mira nada más dónde estoy yo. Teniendo una casa con todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay creyentes que el 2023 no caminaron con Dios y no están en la casa de su Padre. Y su corazón anhela estar en la casa de su Padre. Pero la vergüenza está allí. El pecado está allí. Y el enemigo así nos quiere tener, acusándonos, para quitarte el gozo, para que pierdas la paz, para que te sientas miserable. Pero el Padre, como sigue con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él, esperando que vengamos a disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. El hermano mayor obviamente estaba incómodo con su envidia, con sus celos, pero simplemente porque él no disfrutaba su posición de hijo mayor. Él tenía un privilegio que él no estaba disfrutando. Es como que usted tenga un carro último modelo fuera de su casa o en el garaje de su casa. Hasta que usted no lo encienda y usted empiece a manejar, a conducir ese auto, usted no va a saber lo que está en un carro, un Mercedes, un BMW año 2025. No va a saber hasta que lo utilice. Él ahí estaba. Su padre nunca le había prohibido que matara a un animalito para disfrutar con sus amigos. No era eso, era su mentalidad. Es lo que la gente guarda en la cabeza. Un pastor mío me decía, cuando yo estaba preocupada por algo, que algo iba a pasar con una familia, me dice, no te preocupes, los pájaros van a volar en tu cabeza, arriba de tu cabeza, pero no dejes que hagan un nido en ti. Y eso nunca se me olvida. Va a pasar lo que va a pasar, pero tú cuida tu posición. Este año, hermanos, iglesia, tú necesitas cuidar tu posición. Y si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón,
tú estás vacío. Tú no tienes la herencia que el Padre da a sus hijos, que el Padre ofrece. Tú necesitas estar en una convicción de vida nueva. Tu vida no va a cambiar porque tú lo digas. Tu vida va a cambiar porque el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Es solamente a través del poder de Cristo que nuestras vidas son transformadas. Es por el poder que Él efectuó en la cruz del Calvario al morir por nosotros, al tomar el lugar de una cruz que te tocaba a ti, una corona de espinas que te tocaba a ti, unos clavos que te tocaban a ti. Por tu pecado, por mi pecado, Él se hizo pecador en esa cruz, porque Él nunca cometió pecado. ¿Qué más quiere el ser humano teniendo un Cristo poderoso como este? Teniendo un Cristo de gloria como este. Nosotros los cristianos, lo he dicho, debemos ser las personas más felices del mundo, las personas más seguras del mundo, porque con Él lo tenemos todo. Podemos estar rodeados de lo que sea, Él está en nosotros y es el poder de gloria que habita en los hijos de Dios. Este hijo pródigo, con aquel dinero llegó a conseguir cosas, es verdad. Con el dinero pudo conseguir mujeres, sexo, pero nunca una esposa. Pudo conseguir placeres momentáneos que le traían una felicidad temporal, pero no el gozo que solamente da el Señor. Ese joven sacrificó su moral para terminar con la culpa y la soledad. El pecado es muy atractivo, pero su fin es la muerte eterna. Hay límites divinos en los que Dios manifiesta su poder. En esta escena bíblica podemos ver que este chico tuvo la oportunidad en vida de reflexionar, de volver al Padre. Pero ¿cuántos terminaron el año pasado sin tener esa oportunidad? ¿Cuántos matrimonios se perdieron? ¿Cuántos hijos se perdieron? ¿Cuánta gente murió sin reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Dios no nos quiere comiendo migajas, hermanos. Él nos quiere comiendo de su mesa. Él tiene lo mejor para nosotros. Usted no tiene que estar pensando, ay, ¿por qué Él sí y por qué yo no? Yo me siento bendecido de tener un hermano que tiene más que yo, que tiene más dones que yo. Gloria a Dios. Que desarrolla el ministerio. Gloria a Dios. Estoy feliz con eso. No seamos como el hermano incómodo este. Cuando tú guardas tu posición, el Señor guarda lo que tiene para ti. Pero si tú estás en un vaivén y no cuidas tu posición, no sabemos en qué momento el enemigo va a venir con todo. Tenemos que tener reverencia y cuidado con las cosas de Dios. Es importante reconocer lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Cuando la gente obstinadamente sigue pecando contra Dios, sigue haciendo su propia voluntad, Dios te pone un límite. Te amo, pero ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Yo soy el soberano que te doy cada día de tu vida para que me busques, para que tengas intimidad conmigo, para que seas agradecido. Qué triste es cuando escuchamos gente haciendo planes, poniéndole al Señor los límites, cuando Él está en control de todas las cosas. Nuestra vida está en sus manos. Aquí nadie es soberano, el soberano es el Señor. Cuando Dios da oportunidades, Dios da señales, Dios da estrategias, Dios da visión, Dios pone una carga en el corazón, es porque algo grande viene. Pero la gente que no tiene
sentido espiritual para ver esto, está así como que, y pasa el tiempo, y en lugar de estar dando fruto, todavía está haciendo carga. Y en lugar de estar hablando de Cristo, todavía se está quejando. ¿Y cuántas cosas vivimos? Pero este es un año, hermanos, en el que Dios está hablando, ya empezó a hablar fuertemente este principio de año. Y vienen cosas muy fuertes. Tú tienes que saber dónde estás parado. Tú tienes que saber que van a venir muchos ataques que van a querer tambalear tu fe. Van a venir muchas cosas a lo más fuerte de la familia. Porque ahorita la estrategia del enemigo es destruir las familias, es destruir los matrimonios, es acabar con la juventud. Esa es su estrategia en estos últimos años. Pero el Señor dijo: yo vine a darles vida, y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que estar metidos en esa sintonía con el Señor, de que Él vino. Así como trabajó conmigo, va a trabajar con ellos. Pero nuestra palabra o bendice o maldice. Dice: arrepiéntete antes que se te apague la lámpara. Cuando el Señor apaga el candelero, ya no hay luz para ver. Y ya no sabemos qué hacer. Mientras que la luz de la palabra te está llegando, abrázate de la luz de Cristo. Abrázate de la palabra, abrázate de la presencia, fortalécete en la oración, porque cuando viene la oscuridad, el único que trae luz divina es el Señor. Y si tú te soltaste de la mano del Señor, dice: se te va a apagar la lámpara. Qué triste saber de gente que murió con la lámpara apagada. Porque cuando la luz se extendía, no aprovecharon, no se mantuvieron ahí en el Señor. El Señor le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Al principio, cuando estabas feliz: ay, el Señor me salvó, qué bueno, conocí una iglesia, me siento parte, ya pasé mi taller, yo estoy feliz, yo soy nueva criatura, quiero que todo el mundo sepa que hay un Cristo que libera, que perdona, que sana, que me ha hecho una nueva persona. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras. El enemigo te estorba de bastantes maneras para que tu fe se vaya opacando, se vaya acabando. Tu nivel espiritual se debilita. Y para cuando acuerdas, ya estás en una depresión espiritual grave o crónica. Estos son los días en los que la iglesia tiene que brillar. Esos son los días en los que la iglesia tenemos que entender que hay mucha gente allá que necesita de lo que nosotros tenemos, que necesita el Cristo que nosotros predicamos, que necesita el poder de Dios que actuó en nuestras vidas. Ellos lo necesitan también. Que no es a la manera de usted ni a la manera mía, es a la manera que Dios ya tiene establecido para las personas. Pero es con nuestra obediencia que nosotros podemos alcanzar a esa dimensión. Es con nuestra fe y nuestra obediencia que Dios va a hacer las cosas de una manera extraordinaria, porque como mencionaba, en estos días que vienen cosas muy fuertes, una invasión de parte del enemigo. También es donde esa maldad está aumentando, la gracia está sobreabundando y lo sobrenatural viene como un río abrasador, como un río que se desborda. Y ahí es donde los valientes arrebatan. Ahí es donde estamos los activados, los que estamos activos en el Espíritu, los que estamos con el oído espiritual abierto a recibir la palabra, la alerta, a recibir lo que Dios tiene y compartirlo inmediatamente, transmitirlo inmediatamente, porque el pueblo de Dios va a ser cubierto por el Señor. Pero no solamente va a ser cubierto, vamos a ser el brazo de Dios que va a alcanzar. Ahorita la gente va a entrar una empretujada de la presión del enemigo, la presión del pecado, de la maldad, que la gente misma va a empezar a correr a buscar a Dios. Van a hacer un hambre de Dios.
La maldad, hermanos, no tengo que contarte lo que tú estás viendo, y eso sin ver noticias como quiera se ve terrible. Es el tiempo en que Dios quiere alcanzar esas almas. Es el tiempo en que usted no va a tener miedo. Usted va a estar alerta, sí. Hay que tener precauciones, sí. Pero la gente necesita a Dios. Las almas necesitan el descanso que solamente el Señor puede dar. ¿Cuántas vidas se están perdiendo sin conocer a Dios? Si este hijo pródigo no hubiera reflexionado y no se ha visto todo sucio de la suciedad de los puercos y no ha levantado la cabeza y no reconoce que en el pasado su padre fue su proveedor, su ayudador, su cobertura, él ahí se queda. Pero él dice: ¿dónde estoy? Aún aquellos trabajadores de mi padre comen mejor que yo. ¿Dónde estoy? ¿A dónde he caído? Me voy a levantar y voy a la casa de mi padre. No importa que me reciba como el jornalero, el que gana menos, no importa, pero cerca, en la casa de mi padre. Cerca y no lejos de él. Muchas personas piensan que están cerca de Dios, pero están tan lejos de su presencia, tan lejos de su voluntad, tan lejos de obedecerle, tan fríos cuando está el fuego tan cerca, con tanta sed cuando está el río enfrente, desprovistos cuando están rodeados de bendición, porque todo el problema está aquí adentro. Todo está aquí adentro. Es que yo ya no siento, es que yo ya no creo. Todo está aquí. No es a las personas, no es su alrededor, es usted. Es usted el que tiene que decir: ¿dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Y qué dice el Señor? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que sea con esa poca fuerza que tú decidas reflexionar, el Señor toma esto. Y cuando Dios te toma la palabra, con un corazón sincero tú te arrepientes, Él te da el caminar seguro. Él te da la seguridad de que vas a caminar a su lado, de que Él está contigo, de que Él no te falla, de que Él te provee la vida con propósito, de que el pasado ya no tiene autoridad sobre tu presente, mucho menos el pasado te va a arrebatar las bendiciones del futuro. Pero tú tienes que decidir soltar eso. Él pudo haber decidido quedarse ahí con los cerdos, pero dijo: no, este no es mi lugar, esta no es mi posición. Yo tengo una casa, se me había olvidado, pero yo tengo una casa, yo tengo un Padre que espera por mí. Tú tienes un Padre celestial que está esperando que tú reflexiones y Él va a hacer los cambios necesarios. Ya no te sientas perdido, ya no te sientas pródigo. Deja eso ya. Siéntete como debe sentirse un hijo en la mesa de su padre. Un hijo que se alimenta de la mano del Padre, que toda provisión el Padre tiene para nosotros. Dice el profeta: coman y beban del Señor. No es nuestro esfuerzo el que nos hace comer. No es el dinero que ganamos con nuestras fuerzas. Es la voluntad de Dios. Es la bendición y la misericordia de Dios. No nos dejemos engañar con eso. Démosle el tiempo y el lugar al Señor que a Él le corresponde. Y no suelte la posición en la cual a Cristo pagó un precio muy alto para tenerte en una posición de hijo de Dios. Una posición que nada ni nadie nos puede quitar. Es del único lugar, en esa posición, es el único lugar donde tú puedes brillar.
Es el único lugar donde encuentras paz. Es el único lugar donde tú puedes ser un transmisor del amor de Dios. No se puede de otra manera. No se puede salir del camino y decir que conoces el camino. No lo has conocido. No lo has conocido. Empezamos. No se trata del que comienza, se trata del que termina. Del que termina. Y este año automáticamente vamos a ser exigidos. Por las condiciones en las que nos vamos a encontrar, vamos a ser exigidos a caminar el camino de la mano del Señor. No va a haber otra manera. No va a haber otra manera. Solamente en Dios encontramos refugio y esperanza para nuestras almas. Esperanza para nuestras vidas. Esperanza para nuestras familias que no le han conocido. En todos los sentidos. Acuérdese que con Dios lo tenemos todo. Y que con Dios nunca se pierde. Siempre se gana. Porque Él es fiel. Su palabra es fiel. Ha venido a nuestras vidas a marcar la diferencia. La palabra de Dios ha marcado mi vida. Ha marcado tu vida. Y el Señor quiere seguir haciendo cosas sorprendentes y maravillosas que tú ni te imaginas. Este año se va a ir en un abrir y cerrar de ojos. Se está yendo rapidísimo. No piense dos veces en obedecer a Dios. No lo piense dos veces. Es necesario que se mantenga con un corazón rendido a Cristo. Ahí está asegurada su bendición y su paz. Y el Señor sea con nosotros. El Señor sea con nosotros y tenga misericordia de nosotros.